Hola, soy Fermín Cacho, campeón olímpico de 1500 metros en Barcelona 92. Las claves del éxito en Barcelona yo creo que fueron muchas, ¿no? Creo, principalmente, la primera fue el 17 de octubre del 86, cuando Juan Antonio Samarán dijo, la ciudad es Barcelona. Creo que ahí es donde empezó un poco el éxito de Barcelona y los sueños de muchos deportistas. Yo era joven, me parece que tenía en el 86 17 años. Entonces yo salía del instituto y me dijeron, ha sido Barcelona elegida sede olímpica en 92. Entonces lo primero que pensé es decir, yo quiero estar ahí. Entonces eso ya es una clave importante, de que sean en tu país y que quieras estar. Luego a partir de ahí hubo muchas cosas, tanto a nivel institucional, tanto en lo privado como en lo público, en el que se unieron, creyeron y se creyó en el potencial de los deportistas españoles, se les ayudó para poder entrenar, dedicarse a entrenar profesionalmente para preparar los juegos. Eso salió bien, las becas ha sido una cosa de España que se ha traspolado a otros comités olímpicos, a otros estados, ¿no? Y fue eso. Luego, pues, esa ilusión de estar en unos Juegos Olímpicos, con el sueño de participar, con las ganas de estar, con la ilusión, con el trabajo y con la constancia que uno tenía para poder estar, al final se llega a cumplir ese sueño que se empezó a crear el 17 de octubre del 86. Bueno, yo los recuerdos los tengo y más de los días previos. Uno de los recuerdos más grandes que tengo es que vi la ceremonia de inauguración por televisión, porque vine 4 días más tarde de aquí a Barcelona, a la Villa Olímpica, porque vamos, yo vivía en Soria y de Soria a Barcelona pues es poco, ¿no? Y pedí permiso, me dijeron que sí que podía, porque yo empezaba a competir el 3 de agosto, entonces tampoco tenía mucho sentido, estando tan cerca, estar aquí desde el 25, 24, 23, desde el 22 o el 21 de julio hasta el 3 de agosto. Entonces me quedé en casa hasta prácticamente esa fecha, hasta el 1 de agosto por ahí, y ese recuerdo lo tengo de ver la inauguración emotiva por televisión. Y quizá el día previo, ¿no? O cuando terminé de correr la semifinal, que ya estaba en la final, que había que descansar, y pasé esos 2 días antes pues muy tranquilo, pensando que ya estaba en la final, que estaba muy bien, que había que luchar por ganar. Vi la carrera interiormente, la visualicé muchísimas veces, de todas formas posibles, si era carrera rápida, si era carrera lenta, y la verdad que en todas ganaba yo. Entonces eso te daba una autoestima y una confianza brutal. Vamos, te creías que que ibas a ganar. Entonces, todo eso que tú controlas, más estando bien, eso lo tenía todo controlado. Lo que no controlas es si hay caídas, si hay vientos, si hay codazos. Pero bueno, eso son cosas previsibles que puedes prever durante la competición. Pero lo que tenías control estaba muy tranquilo además descansando bien, haciendo la vida normal como lo hacía con mi entrenador, con mi compañero de habitación, con Tomás de Teresa, y bueno, hasta el mismo día de la final, dormir tranquilo la siesta para poder estar descansado. O sea que eso es lo que hice los días previos hasta un poquitín antes de la final. Las sensaciones que se tienen no solamente en la recta final, sino desde que entras en cámara de llamadas. Cuando vienes de la pista de calentamiento, vas a primera cámara de llamadas. Me acuerdo que venía mi entrenador conmigo hasta donde podía llegar, que hasta la puerta, hasta la puerta del estadio, y es cuando ahí le dije, Enrique, ahora vete a la grada, disfruta, que vas a ser el primer entrenador que va a tener un campeón olímpico en 1500. Eso se lo dije así antes de entrar yo en la cámara de llamadas. Se quedó blanco. Ya no sé si subió a la grada
o se fue a la pista de calentamiento porque afortunadamente Abel Antón corría detrás de mí la final de 5000. A ver cómo iba también su calentamiento, porque era el entrenador para los dos. No se podía partir y tenía que estar de un sitio para otro. Luego sí, luego subió la grada y vio la carrera. Entonces, esas sensaciones desde que entras, de que tú vas seguro, vas con confianza, sabes lo que tienes que hacer. Yo me acuerdo que salí el primero a la pista después, detrás de la azafata que nos llevaba a la línea de salida. Ves el estadio porque lo ves, aunque vas concentrado, quieras o no, echas una mirada, echas un vistazo a ver cómo está. Una vez que ya lo has visto, intentas abstraerte del resto, de lo que hay, y ya te concentras en lo tuyo. Y esas son las sensaciones que yo tenía. Yo tenía unas sensaciones de seguridad, de confianza, de que para ganármelo tenían que correr mucho. Eso es lo que yo veía, lo que yo sentía en la prueba. En los últimos 100 metros, de la misma forma que al principio, cuando dan salida y ves que la carrera es lenta, cambia automáticamente, rápidamente el chip de decir, yo pensaba que era una carrera rápida y ahora es lenta. Lo cambias pero sin ningún tipo de problema, porque ya lo tenía memorizado. Es como cuando antes ibas pues a un pub, echabas una moneda y te salía el disco y se ponía y después. Entonces, eso ya lo tenía muy automatizado, de saber lo que yo quería. Y no me puse nervioso. Al principio solamente oye los gritos, tal, no sé qué, pero en la última recta, a falta de 100 metros, lo único que pensaba era que algo muy malo me tenía que ocurrir para no ser campeón olímpico. Y cuando pasé por el podium, ahí yo ya sabía que iba a ser campeón olímpico. Entonces, como si te abrieses y escuchas todos los gritos, todos los aplausos. Yo me acuerdo que hasta el speaker, el locutor del estadio, cuando dijo Fermín Cacho, eso lo escuché y ¿qué se siente? Pues yo creo que la forma mejor de expresar lo que uno siente es cuando ves los últimos metros que entras a meta con los brazos abiertos, con la sonrisa, con la alegría, y es decir, como decir, hostia, he cumplido un sueño, se ha hecho realidad y soy campeón olímpico en mi casa, en mi país, en Barcelona, en los primeros Juegos Olímpicos que se celebran en nuestro país. Yo creo que eso es lo que realmente más sientes, eso de decir, me acuerdo porque... No, yo creo que eso es... De eso no te acuerdas. Creo que los gestos son... un gesto vale más, muchas veces más que 1000 palabras. Entonces eso es yo lo que sentía, decir, leches, campeón olímpico. Mi sueño lo he hecho realidad. Barcelona, los Juegos de Barcelona, hubo un punto de inflexión un antes y un después en el deporte español. Antes éramos, pues eso, un poco de vez en cuando sale una individualidad, se gana, algunas veces equipos, un deporte de equipos, se consiguen cosas, pero la inflexión de Barcelona fue el mirar mucho más allá. Entonces, mucho más allá que al día de hoy, muchos de nuestros deportistas, grandísimos deportistas, que nos están consiguiendo grandísimos éxitos, es mucho reflejo del 92. Bien porque lo hayan visto, bien porque sus padres, bien porque en el colegio se ha comentado, pero es el fiel reflejo. Entonces, claro que cambia la vida, te cambia la vida de ser, y más en el atletismo, del estar luchando por estar a ser campeón olímpico. Entonces, te dedicas ya profesionalmente a ello. Tu vida es el cambio. Si antes ya lo hacías entrenando para conseguirlo, luego cambia mucho más. Y termina la carrera, yo siempre pensé, esto pertenece ya al pasado, es historia, eran 23 años cuando gané, y queda mucho mundo deportivo todavía por recorrer. No te puedes parar aquí, sino hay que seguir. Entonces, eso ya lo dejaba y volvía a repetir al año siguiente un mundial, europeo, mundial, otros Juegos Olímpicos, y en eso te cambia la vida, en que te dedicas todavía mucho más profesional a lo que te gusta. ¿Ser icono de Barcelona? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que a Barcelona le tengo muchísimo cariño, que
Es el triunfo más importante, más grande que he conseguido en mi vida deportiva, ser campeón olímpico en tu país. El atletismo es uno de los deportes fundadores y creadores del olimpismo, de los Juegos Olímpicos. Tiene un papel específico muy importante y muy fuerte, y a lo mejor eso hace que sea más imagen. Pero no, yo estoy imagen de somos todos los deportistas, de los que conseguimos medalla, los que no consiguieron medalla, todos los que participamos, porque lo hacíamos con una ilusión de participar en los primeros juegos que se celebraban en nuestro país y hacerlo lo mejor posible. Que en estos juegos hubo una cosa muy importante, creo que sin ellos a lo mejor nos hubiese faltado algo, y fueron los voluntarios. Los voluntarios nos lo hicieron todo mucho más ameno. De si tenías un problema, te llevaban aquí, te llevaban allí, tanto para los deportistas como para toda la gente que vino de fuera a ver los juegos, que fue una gran masa social de gente de fuera. Entonces yo creo que todos en su conjunto fueron importantes y han sido importantes, desde los deportistas, desde la organización y los voluntarios. ¿Y ser icono? Pues no lo sé, eso no lo sé. Anécdotas, te puedo contar 50.000 anécdotas de Barcelona, vamos, y empezamos porque al llegar 4 días tarde, la habitación que nos dejaron a Tomás de Res y a mí era la que daba al patio, donde estaban todos los motores del aire acondicionado, y claro, evidentemente, teóricamente tenía que ser la que más ruido tenía y de todo. Y sin embargo, nunca nos quejamos, porque siempre he sido y opino de que para qué vas a gastar fuerzas en quejarte si lo más fácil es adaptarte a la situación. Entonces nos adaptamos y sin ningún problema. Tampoco me venía de largo que hubiese ruido, porque yo siempre he viajado en transporte público, o bien en autobús o bien en tren, y lo que hacía era me sentaba en la ventanilla, me apoyaba así en el cristal, me quedaba dormido y así, vamos, ni hablaba con nadie ni nadie me preguntaba, porque quieras o no, pues siempre antes de ser campeón olímpico también, de las marcas que tenía, pero siempre he viajado, entonces no me venía largo. Eso es una anécdota. Fue la primera vez que la NBA, los jugadores NBA profesionales venían a los Juegos a participar. Pues un día pasaron por la Villa Olímpica al comedor y comieron por allí. Yo me acuerdo que estábamos nosotros comiendo y se sentó Charles Barkley a comer con nosotros. No se sentó ni con compañeros suyos del equipo ni nada, sino yo creo que cada uno se sentaban donde querían. No sé si porque se lo habían dicho o porque siempre no era así, come cada uno donde les dé la gana. Y fue anécdotas. Cuando estuvo también Arnold Schwarzenegger por la villa, que son muchas anécdotas vividas ahí, se viven. Siempre centrado en lo que tú quieres, pero quieras o no, lo vives cuando vienen tus compañeros de otros deportes que han conseguido o ser finalistas o han conseguido medalla o lo han luchado y joder, entonces eso era una familia y hablábamos de todo. Dentro del olimpismo moderno, Barcelona hizo un punto de salida, de ver cómo unos Juegos Olímpicos transforman las ciudades, era un poco más visionario, de ver lo que, más allá de lo que se estaba haciendo, y eso lo cambió. La ceremonia de inauguración de Barcelona fue espectacular. Eso se ha visto que cada 4 años se está intentando, se está haciendo. La podrán hacer mejor las demás sedes olímpicas, pero siempre hay una vez en la cual es el punto de partida. Y se ha fijado muchísimo en Barcelona para poder hacerlo, para poder mejorarlo. Y eso está bien. Siempre hay un primero que le tienen que coger las ideas y luego, evidentemente, las tienen que evolucionar más, porque la vida evoluciona, si no nos quedaríamos estancados todos. Y sí, Samarán tenía razón, han sido los mejores Juegos de la historia, porque han servido de ver que los Juegos Olímpicos es una fuente de salud, económica, es todo, de turismo,
es que puedes recoger todos los ministerios en unos Juegos Olímpicos o en un gran evento deportivo. Entonces, sí fueron los mejores, porque se dio a conocer cómo una ciudad con unos Juegos Olímpicos, la repercusión mundial que tiene que ser, que lo que tú inviertes con el retorno que tienes es impresionante. Podríamos estar hablando muchísimo, pero sí que decir una cosa a toda la gente, que los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92 nos cambió el carácter a todos los españoles. Quizá éramos demasiado pesimistas en que nunca íbamos a llegar a hacer nada. Y desgraciadamente nos costaba mucho en el mundo del deporte y en la vida en general también nos costaba mucho. Y se demostró que cuando hay confianza, hay unión, hay ilusión de hacer las cosas, se consiguen. Consigues hacer grandes eventos, consigues que la mentalidad de las personas cambien, de ser derrotistas a decir, no, aquí estamos y somos los mejores. Eso se consigue porque y nos cambió la mentalidad, cambió la mentalidad de ser perdedores a ser ganadores, porque estamos jugando a ser ganadores, a ser campeones, y eso es lo que hay que jugar. Luego, jugando a eso podrás ganar, podrás quedar primero, segundo, tercero, cuarto o entrar a una final. Pero si no lo hacemos, no lo creemos, nunca estamos en los grandes eventos, tanto deportivos como a nivel institucional, como a nivel personal. O sea que os quiero decir que lo veáis, nos ha servido de fuente de riqueza, de ver que haciendo deporte también conseguimos una sociedad mucho más sana, mucho más fuerte, que es importantísimo la actividad física en todo el mundo y que cuando hay unión, cuando hay cosas, al final se consiguen los sueños. Cuando se tiene ilusión, se consigue el objetivo y entre todos podemos hacer un país mucho más grande.